Y hemos aprendido nosotros que el corazón tiene una parte cognitiva, que es la parte básicamente donde se almacena la información, que son los pensamientos. Tenemos la parte también donde se almacenan los sentimientos. Y tenemos la parte volitiva, donde se almacena la voluntad, donde se almacena aquello que nosotros queremos hacer. Y ahí es donde nosotros nos hemos detenido a estudiar lo que la Biblia enseña acerca del corazón. Es muy importante que nosotros sepamos cómo está constituido el corazón, porque así sabremos nosotros cómo ayudar a las personas y cómo ayudarnos a nosotros mismos. A veces pasamos por situaciones que ni nosotros sabemos, ni entendemos por qué actuamos así, por qué sentimos así, por qué pensamos así. Y hemos visto que el corazón es muy delicado, puede corromperse. Es lo que aprendimos la semana pasada en la vida de Eva allá en Génesis, cómo la información que ella tenía, el diablo le agregó y corrompió su parte afectiva y su voluntad terminó haciendo cosas pecaminosas junto con Adán. El día de hoy vamos a ver la gran importancia de la fe para proteger el corazón. La fe juega un papel muy importante. Hemos visto nosotros acerca de ese corazón. Hay que proteger todas las partes y la fe nos va a ayudar para proteger nuestro corazón. Por ejemplo, miren lo que sucede cuando nosotros no protegemos el corazón, cuando no cuidamos cada parte del corazón. Todo lo que sucede tenemos que traerlo a través de las doctrinas bíblicas. Si no lo hacemos, eso puede afectar tu corazón. Algo, por ejemplo, imagínense ustedes que alguien no les saluda al llegar. Cuando alguien no les saluda a ustedes al llegar, su pensamiento va a agregar información. Ustedes pueden decir, seguro no me saludó porque le caigo mal. O algo le han de haber dicho de mí. Ahí nosotros ya estamos agregando información a nuestro corazón y la mente comienza a trabajar con esa información, a procesarla. Y eso va a afectar mi parte afectiva, mis sentimientos. Me duele, me siento ofendido, me siento desganado, ya no son las mismas ganas de ir a ese lugar. Y los sentimientos comienzan a irse por otro rumbo. Y no solo eso, la voluntad, la parte volitiva también se va a afectar. No voy a saludar a esa persona. Me voy a alejar de esa persona para evitar situaciones y esa va a ser mi voluntad, eso es lo que yo voy a querer hacer. Lo mismo va a suceder si hay una tentación, si hay un cambio inesperado en la vida. Hay que tener cuidado con la información que recibimos y cómo la manejamos, porque a final de cuentas todo esto va a afectar cómo nos conducimos. Con esto en mente, ahora podemos entender nosotros más claramente algunos pasajes como Filipenses 4, 8 y 9. Vamos a Filipenses. Lo que estoy tratando de decirles es que nuestro corazón, la parte de los pensamientos, sentimientos y voluntad son muy delicados. Al terminar la carta, Pablo da algunas instrucciones finales, incluyendo a algunas hermanas que estaban en conflicto. También les habla de vivir una vida cristiana adecuada para que sean de testimonio al mundo. Y después enmarca esas instrucciones que les da con este precioso pasaje bíblico. Miren lo que dice: por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensar. Creo que ahora ya toma más sentido este versículo, ¿verdad? Llega la información a nosotros y dice Pablo, ten cuidado con esa información. No almacenes información incorrecta en tu corazón que te va a desviar. Filtra esa información, santifícala. Almacena información que le va a dar gloria a Dios y que no va a corromper tu corazón. Algo que venga de las Sagradas Escrituras. Muchos se quedan en este paso y por eso fracasan. Agarramos esa información, sucede algo y tendemos siempre a pensar mal. Quizá no me saludó porque a lo mejor estaba distraído o a lo mejor trae algo en su mente que le agobia y me pongo a orar por esa persona. Ayúdele, Señor, solo usted sabe. Usualmente no sucede esto y ya nosotros almacenamos en nuestra mente una manera diferente de pensar. Entonces Pablo dice, en esto pensad. Y miren, el versículo 9 no termina ahí. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Pablo se presenta como un ejemplo. La gente está viendo cómo te comportas cuando suceden circunstancias en tu vida. Es una realidad. Tú eres un libro abierto y todos están observando cómo estás reaccionando cuando sucede algo en tu vida. Especialmente los que tienen pequeñitos en casa, ellos ponen mucha atención y les enseñamos más con nuestra forma de actuar que con lo que decimos. ¿Cuál es el resultado de que si yo almaceno cosas agradables a Dios en mi mente y lo pongo en práctica dando un buen testimonio? Miren cómo termina el versículo 9. ¿Y el Dios de qué? De paz. El Dios de paz estará con vosotros. Podrás descansar. Si tú almacenas esa información de que no me saludó por esto, no vas a descansar el resto del día, ni el resto de la semana, porque tu mente va a estar piense y piense y piense. Pero si tú se lo entregas a Dios, si tú oras por esa persona, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a tener paz y tranquilidad. Y a veces a lo mejor nos preguntamos, ¿por qué no puedo aplicar esto como hijo de Dios? ¿Por qué me es tan difícil pensar lo que conviene, todo lo bueno, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza? ¿Por qué no lo puedo pensar? ¿Sabes por qué? Porque hay un área en tu vida que necesitas desarrollar. Hay un área en tu vida que debe de envolver tu corazón para protegerlo. ¿Y sabes qué es lo que te falta? Fe. Fe. La realidad es que piensas lo que piensas, actúas como actúas, porque te falta fe. La fe juega un papel esencial para proteger el corazón. Miren lo que dice Efesios 6, del 16 al 20. 6, del 16 al 20. Efesios capítulo 6, versículo del 16 al 20. Miren la importancia de la fe para proteger el corazón, y lo acabamos de estudiar no hace mucho. Sobre todo, es decir, en toda circunstancia, tomar el escudo ¿de qué? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Un corazón dañado es un corazón que no estaba protegido por la fe. La fe va a proteger tu corazón. Ay, a ver si sale. Sí salió, ¿verdad? Más o menos. Ahí va. ¿Eso tiene facha de escudo? Sí. Bueno, pues es el escudo de la fe. ¿No?
Sí, necesitan fe. Yo no sé, le aplauden a Picasso y esto está mejor que un Picasso. Entran dos niños a la exhibición de Picasso, están chiquititos los niños, en cuanto entran voltean así y le dice uno al otro, vámonos porque nos van a echar la culpa. Se salen de esa exhibición. Esto está mejor que un Picasso. Como fieles soldados del Señor Jesucristo, debemos de tener el escudo de la fe todo el tiempo con nosotros. Dice Martin Lloyd Jones, el soldado puede estar sentado en el cuartel descansando un poco, pero todavía mantiene su cinturón de la verdad, su coraza y sus sandalias, porque están atados. Entonces de repente suena la alarma de que hay un ataque, el enemigo está llegando. El soldado debe inmediatamente tomar el escudo de la fe antes de salir a la batalla. ¿Sucede algo en tu vida? En lugar de luego entrar en acción, pensar y reaccionar, toma el escudo de la fe. Señor, ¿qué me está enseñando? ¿Qué me está diciendo? Protéjanse, protejan su corazón. Como estudiamos en el jardín del Edén, un dardo de Satanás, un dardo puede afectar la mente, emociones y la voluntad. Dice William Gurnall, hay una chispa del infierno en cada tentación. Y debemos de tener cuidado. Cualquier cosita simple en tu día puede suceder que te puede arruinar el día. Debes de tener el escudo de la fe. Alguien que tiene un corazón corrompido es alguien falto de fe. Y déjenme darles un ejemplo. Vamos a Lucas capítulo 17. Hemos aprendido que el corazón es muy frágil, debemos de protegerlo. Estudiamos anteriormente, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, un corazón corrompido es alguien que le faltó fe, no cuidó su corazón. Volvamos al ejemplo, alguien que está ofendido no puede dejar de pensar en esa ofensa, se siente mal y está resentido. Quizá no se niega la injusticia que hicieron con esa persona, pero su reacción según el Señor Jesucristo es porque no tiene fe. Miren lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. Dice, mirad por vosotros mismos, es decir, tengan cuidado, no se descuiden, estén atentos todo el tiempo. ¿Y por qué tanta preocupación de parte del Señor Jesús? ¿Qué puede ser tan peligroso que tengo que estar atento todo el día y no descuidarme? Miren lo que dice el resto del versículo. Si tu hermano... Y usa la palabra hermano, no dice extraño, no dice una persona que no conoces, habla de alguien cercano. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y la palabra reprende no significa que ve, échale pleito, no, simplemente platica con él de una manera profunda. Y si se arrepintiere, perdónale. Versículo 4 se pone más interesante. Y si 7 veces al día pecare contra ti, este hermano no tiene que hacer, ¿verdad? 7 veces al día pecare contra ti, ¿qué tienes? Y 7 veces volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué tienes que hacer? Perdónale 7 veces y luego al día. Este hombre no se ha arrepentido de ofenderme, ¿verdad? La realidad es que no se ha arrepentido, es lo que yo alcanzo a percibir. Lo hace, lo vuelve a hacer, lo hace, lo vuelve a hacer. Y aquí tiene a su hermano que lo perdona todo. Miren lo que dice el Señor. Mi obligación no es evaluar su corazón. Esa no es mi obligación. Mi responsabilidad ante Dios es cuidar mi mente filtrando esa información.
Él dice que está arrepentido, pongo esto en mi mente y allá Él y Dios. Y con eso mis emociones van a ser protegidas y mi forma de actuar. Mi responsabilidad ante Dios es cuidar mi corazón, que esos sentimientos no se salgan de control. Mi responsabilidad ante Dios es cuidar mi voluntad, perdonando a la persona. Eso es lo que yo tengo que hacer. Enseguida, los discípulos dicen unas palabras que parecen fuera de lugar, parecen que están cambiando la conversación. Y muchas veces este versículo se estudia aisladamente y no se le hace justicia al texto. ¿Ya se fijaron lo que dice el versículo 5? Lo que dicen los discípulos. Dicen los apóstoles: Señor, ¿qué tiene que ver la fe con un conflicto? Señor, tenemos poca fe. Auméntanosla. Ayúdanos. Para actuar de esa manera, hermanos, para perdonar, se requiere dejar esa carga en manos de Dios y confiar que el Señor se va a encargar de eso, porque Él es un juez justo y Él va a dar a cada uno según merece. Eso es fe. Si tú te encargas de la situación, si tú dejas que tu mente vuele, tus sentimientos se salgan del lugar y tú haces lo que no agrada a Dios tomando esa situación en tus manos, la raíz es que no tienes fe. Estás haciendo algo que el Señor Jesucristo no te está pidiendo hacer. Él dice: perdónalo, descansa, yo me voy a encargar. Confía en mí, ten fe. Yo no me tengo que preocupar si se arrepintió o no. Ahí está mi abogado que me defiende, que lleva mi caso. Confío en él plenamente. Y si viene un pensamiento a mi mente, ¿sabes qué? Ve y arréglatelas con mi abogado. Él es el que lleva el caso, no yo. Y yo me enfoco en otra cosa. Y eso es fe. La respuesta del Señor Jesús es aún más impresionante que la petición de los apóstoles. Miren lo que dice el versículo número 6. Ellos dicen que tienen fe, pero piden que sea aumentada. Miren lo que dice el versículo 6. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, es decir, de las características de un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué está diciendo el Señor? La fe grande comienza como una semilla de mostaza pequeña. Es pequeña, la más pequeña de aquella región, pero va a dar un árbol grande. Esa es la característica de la fe que está describiendo el Señor Jesucristo aquí. Cada cosa que te sucede en la vida es una gran oportunidad para ejercitar tu fe, hacer que esa fe pequeña vaya creciendo, y también es una oportunidad para que protejas tu corazón. Cada cosa que sucede, podrás tener toda la información necesaria, pero si no proteges tu corazón desarrollando tu fe, de nada sirve. De nada sirve. ¿Cuántas personas se saben la Biblia de tapa a tapa, pero cuando llega el momento de aplicarla, hacen todo lo contrario? Se dejan llevar por sus sentimientos, no obedecen lo que dice la palabra de Dios, y a veces no les gusta lo que dice la Biblia y dicen: bueno, te voy a dar una ayudadita, Señor, le voy a agregar esto o se lo voy a quitar. No sirve de nada. No sirve de nada si no tenemos fe y confiamos que el Señor es sabio y sabe lo mejor. Y esa es la forma de proteger el corazón de que se corrompa o que adultere espiritualmente, como estudiamos anteriormente. Bueno, pues tenemos las preguntas de reflexión. ¿Están listos? Sí. Ay, casi se las creo, ¿eh? Me faltó fe.
¿Cuidaste tu mente de información que pudiera afectar las partes de tu corazón en esta semana? ¿Cuidaste tu mente? ¿Qué tipo de información le metiste a tu corazón? ¿Cuál fue el resultado? Sucedió algo y en lugar de pensar bíblicamente, ¡pum!, te dejaste llevar por lo que dice la Biblia, o por tus sentimientos, o por tus impulsos. ¿Qué sucedió en esta semana? ¿Qué sucedió con esa información que recibiste? Siguiente pregunta, ¿están listos? Ahora menos están listos. Los desanimé. En el último conflicto, ¿qué tanta fe ejercitaste creyendo que Dios es el que obraría? En tu último conflicto, ¿pudiste dejar esa situación en manos de Dios? ¿Hiciste lo que Dios esperaba de ti? El Señor demanda algo, ¿hiciste lo correcto, lo adecuado? ¿Ejercitaste tu fe? Vamos a ver ahora la fe en la vida del corazón. La fe en la vida del corazón. Ya vimos la importancia de la fe para proteger el corazón. Ahora vamos a ver la fe en la vida del corazón. La fe, hermanos, está conectada con las funciones principales de nuestro corazón. Tu fe está involucrada en lo que piensas, en lo que deseas en la vida, en las decisiones que tomas. Ahí está la fe. Tu fe va a orientarte todos los días de tu vida. Y toda tu vida vas a estar guiado por tu fe. Dependiendo de la fe que tengas, así vas a actuar. Y cuando hablamos de fe, obviamente es una confianza en el Señor, en su palabra. La fe se vive cada día, no solo los domingos aquí en la iglesia. Cada día de tu vida, porque la fe determina cómo vives. Quizá te preguntas, ¿qué necesito yo hacer para que el Señor me use en gran manera? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué se requiere? ¿Qué tenían aquellos hombres bíblicos que dieron su vida por el Señor? ¿Saben qué tenían? Una fe madura. Ellos desarrollaban su fe. Ve conmigo, por favor, a Hebreos 11:32. Tú necesitas que esa fe, como semilla de mostaza, crezca. Tiene ese potencial de crecer como una semilla de mostaza y llegar a ser un árbol. Cuando nosotros vemos la semilla de mostaza, pensaríamos que va a salir un arbusto pequeño de ahí. No, sale un árbol. Y es que tiene la capacidad de crecer de esa manera. Así tienes que desarrollar tu fe. Miren lo que dice Hebreos 11, vamos al 4, 11:4. ¿Ya lo tienen? Me voy rápido. A ver, vamos a ver qué frase se repite aquí en los héroes de la fe. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Abel le creyó a Dios. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, él hizo un arca cuando ni siquiera llovía en aquella época. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció a salir, y él dejó su tierra y su parentela a un lugar que el Señor ni siquiera le dijo. Por la fe. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Él creía que el Señor lo iba a resucitar de los muertos. Sabía que le iba a dar una descendencia, por eso no rehusó sacrificarlo. Versículo 20. Por la fe bendijo Isaac
a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Versículo 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Versículo 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Versículo 24, por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto. Versículo 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo. Versículo 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Versículo 32, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de, y se suelta dando otra lista. Pero ¿saben? El versículo que más me llama la atención, que más me reta y que más me hace sentir mal, es el versículo 38. Miren lo que dice. Todos estos de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno de este tipo de gente. La gente inconversa de este mundo no merecía tener personas de fe como los que se mencionan aquí. Dice Matthew Henry, no son dignos de su compañía, ejemplo, consejo y otros beneficios, porque ellos no sabían lo que es un santo, ni el valor que agrega un santo, ni cómo usarlo. Ellos odian y echan lejos a los tales, como hace con la ofrenda de Cristo y su gracia. Eso es lo que hace el mundo. No los valoró. Pero deberíamos de preguntarnos nosotros, si no soy una persona de fe, ¿qué se dirá de mí como creyente? Aquí el autor de Hebreos dice que el mundo no era digno de ellos. ¿Qué refleja mi fe? ¿Qué dicen de mí? ¿Podrán decir lo mismo? ¿Sabes qué? Qué bueno que ya no está aquí, que el Señor lo llamó delante de su presencia, porque el mundo no valoró a un santo de fe como este hombre. ¡Wow! La fe. Necesitamos desarrollar nuestra fe para proteger nuestro corazón y para darle gloria a Dios con nuestra vida. Estas personas vivieron de esa manera porque su deseo iba en contra de lo que el mundo consideraba como valioso. Miren dónde tenían su mirada. Hebreos 11:16. ¿Por qué no tenemos la suficiente fe? Porque nuestra mirada está en este mundo. ¿Y dónde tenían estos hombres su mirada? Miren. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, una morada celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahí tenían ellos su mirada. ¿Qué necesitas para que el Señor te use en gran manera? Desarrolla tu fe. Desarrolla tu fe. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, confía plenamente en Dios. La fe va a proteger tu corazón porque te va a llevar a anhelar las cosas de Dios. Y ahí vas a estar en una zona de protección. Entonces no habrá peligro de que tu corazón se corrompa o que cometa adulterio espiritual, como estudiamos las semanas pasadas. Porque vas a estar comprometido plenamente con Dios. Esa es la importancia de la fe en tu vida. Hay que desarrollarla. ¿Están listos para las preguntas de aplicación? Ahí vamos a ver si es cierto, ¿eh? ¿Qué fue lo último que hiciste por fe creyéndole a Dios, aunque tu mente, sentimientos y voluntad no querían? ¿Qué fue lo último que hiciste? No me lo digan, allá ustedes y Dios. No quiero saber porque luego no voy a poder dormir.
¿Qué fue lo último que hiciste? O a lo mejor no se te viene nada. Eso sería preocupante. Pero ahora ya sabes lo que puedes hacer. Siguiente pregunta. ¿En qué áreas de tu vida necesitas ejercitar tu fe? Es decir, Señor, confío en usted. Confío plenamente en usted. Bueno, pues vamos a ver que su fe piensa, se hace visible. A través de la fe vas a comenzar a ver el mundo como Dios lo ve. Lo vas a ver de una manera diferente. Esa conducta de fe va a estar respaldada con un conocimiento bíblico. Siempre, siempre detrás de un hombre de fe hay una persona madura en su conocimiento bíblico. Ve conmigo por favor a 1 Corintios 2, del 7 al 10. No vas a poder llegar a ser una persona de fe si no tienes un conocimiento adecuado de las doctrinas bíblicas. Es como aquel que quiere ser guerrero de oración y dice, quiero ser un guerrero de oración. ¿Saben cómo se llega a ser un guerrero de oración? No se comienza orando. No, después veremos ese estudio. Te sientas a orar. ¿Por qué vas a orar? ¿Por quiénes vas a orar? ¿Qué vas a orar? Un guerrero de oración comienza estudiando la Biblia, involucrándose en su iglesia local. El Señor le va a abrir los ojos a una realidad y va a haber necesidades. Y esas necesidades van a ser una carga en esta persona que lo van a impulsar a orar. Y ahora sí vas a ver qué orar, cuándo orar, cómo orar, por quién orar. Así es como empieza un guerrero de oración. Una persona de fe no empieza así al aventón, al igual que el guerrero de oración. No, mire lo que dice 1 Corintios 2 del 7 al 10. Dios le da a los cristianos la mente de Cristo para discernir verdades espirituales que antes no entendía, y eso le van a ayudar a vivir de una manera diferente, ejercitando su fe. Dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Una persona de fe es sabia, ve el mundo de una manera real, como Dios lo diseñó. Miren el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ellos ven la vida de una manera diferente, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. El mundo no comprendió la mente de Cristo, por eso lo crucificaron. Versículo 9, antes bien, como está escrito, miren, esto está interesante. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Esto, imagínense, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. El Señor ha preparado cosas increíbles para aquellos que le aman. Por cierto, ¿quieren saber qué son estas cosas tan extraordinarias que ojo no oyó, ni que oído no oyó, ni ojo vio? ¿Les gustaría saber? ¿Sí? No tienen que esperar mucho. Lean el versículo 10. Miren lo que dice. Pero Dios nos las reveló. ¿A quiénes? A nosotros por el Espíritu. Es conocer el mundo a través de la palabra de Dios. Esas son las cosas maravillosas, extraordinarias. Aquí nos dice, Dios ya nos las reveló por el Espíritu, que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Antes de este conocimiento, tu corazón era diferente, tus anhelos eran diferentes, tu forma de ver la vida era diferente, lo que tenías en tus prioridades eran diferentes. Pero ahora
ves el mundo de una manera diferente. Por lo tanto, proteges tu corazón con esa fe cuando le crees al Señor lo que te dice. El tener el conocimiento de Cristo en el corazón te ayuda a darle el significado real a las cosas. Te va a ayudar a sentir lo adecuado y tener la voluntad correcta. Por esa razón, Pablo oraba constantemente para que los creyentes supieran más de Cristo Jesús. Miren Colosenses 1, del 9 al 10. ¿Quieres ser un hombre de fe y proteger tu corazón? Estudia las doctrinas profundas de las palabras de Dios y llévalas a la práctica. Por eso el eslogan de nuestra iglesia es, ¿quién se lo sabe? We are Ese es el versículo lema, presentar a Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el eslogan de nuestra iglesia? We are a Bible Teaching Church. Y antes de que se fuera el pastor Blakey dijo, no nada más Teaching Church, también que viven la Biblia, que la aplican. Entonces, esa es nuestra preocupación, que ustedes conozcan más del Señor. Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Pablo está orando constantemente, pero ¿cuál es su petición? ¿Qué es eso tan importante que está orando todos los días y no deja de orar por estos hermanos? ¿Cuál es su necesidad? ¿Quieren saber? No se queden con la duda, vamos a seguir leyendo, miren. Y de pedir que seas llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Amas a alguien? ¿Realmente amas a alguien? Esta es una oración preciosa. Señor, que este ser amado aprenda más de ti, que te conozca mejor. ¿Para qué quería Pablo que tuvieran tanto conocimiento espiritual? Miren el versículo número 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Para qué todo ese conocimiento? Para actuar de tal manera que agrade a su Salvador. Y así es como la fe se va a desarrollar. Una conducta obediente de fe está respaldada por un corazón que piensa bíblicamente. Esa era la oración de Pablo para la iglesia de Colosas. Pablo comprendió el gran valor de ver la vida como la veía el Señor Jesucristo. Por eso buscó tener la mente de Cristo y llegó a decir cosas impresionantes como las que se dicen en Filipenses 3, 7 y 8. Filipenses 3, 7 y 8. Mire lo que dice Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, lo que Pablo antes apreciaba y logró, y miren quién lo está diciendo, alguien que era un centurión romano, que era miembro del Sanedrín, que era la élite judía de aquella época, y pues, se rozaba con lo más importante de Roma. Si lo hubiera dicho yo, ¿qué tengo yo? Un carro que le suena todo menos el radio. Un perro que algunos dicen que ni perro es porque es chihuahua, está chiquito. Pero lo está diciendo Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida. ¿Qué encontró Pablo que es mucho más valioso que lo que él tenía? Humanamente hablando, cualquier persona hubiera aspirado llegar a la posición que tenía Pablo. Por amor de Cristo, encontró a Cristo Jesús. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de
Cristo, quiero conocerle más a Él, mi Señor. Y ya estuvo enseñando el pastor Chance, cuando dice Señor, le dice amo, soy su esclavo. ¿Qué? ¿Un centurión romano dice esto? Antes tenía a su cargo una gran cantidad de personas, pero ahora Él es esclavo de Cristo. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Pero Pablo no solo se llenó del conocimiento de Cristo Jesús. Miren lo que dice Filipenses 1:21. Un versículo que muchos saben de memoria. Porque para mí el vivir es todo ese conocimiento, yo lo llevo a la práctica. No se queda nada más en mi mente, lo vivo. Y el morir es ganancia. Pablo protegió su corazón viviendo lo que sabía de Cristo Jesús. No solo analices el mundo a través de los lentes bíblicos, ejercita tu fe. Llévala a la práctica, lleva a la práctica eso que sabes de Dios, que el Señor te ha enseñado. Esa fe en práctica va a ayudar a proteger tu corazón. ¿Están listos para las preguntas de aplicación? ¿Cuál fue la última cosa que hiciste en fe porque llegó a ti el conocimiento bíblico? ¿Cuándo fue la última vez? Hacías algo, pero cuando llegó el conocimiento bíblico, dijiste, me es difícil, lo he hecho así toda la vida, pero esto es lo que enseña la Biblia. Esto es lo que enseña la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez? Siguiente pregunta, ¿están listos? ¿En qué cosas tienes el conocimiento bíblico y solo te falta ponerlo en práctica en señal de que le crees a Dios? A lo mejor el Señor te ha traído algo y dice, ya te di el conocimiento, ahora llévalo a la práctica, créeme a mí, ejercítalo. ¿En qué cosas? Bueno, pues ya vemos que la fe está respaldada por el pensamiento, por el conocimiento, pero también la fe es algo que te ayuda a desear, te impulsa a desear. La fe te va a ayudar a valorar las cosas de una manera diferente a lo que lo hacías antes. La fe va a buscar restaurar tu corazón a un diseño original, a desear lo que debes de desear, lo que Dios quiere que desees. Ve conmigo por favor al Salmo 73 para que veas cómo la fe te ayuda a desear lo correcto y te protege. Salmo 73, Salmo de Asaf. Versículo 3. ¿Ya lo tienen? Apúrenle porque nos quedan 5 minutos. ¿Ya? ¿Listos? Salmo 73. Este salmo lo escribió nada menos y nada más que el director de alabanza de aquella época. Y miren lo que el angelito escribe aquí en el versículo 3. Porque tuve, ¿qué? Envidia. Asaf. Él confiesa desear fuertemente algo que no le pertenece. Es el director de alabanza. Pero el pecado se hace más horrible cuando vemos nosotros a quienes envidiaba. Porque tuve envidia ¿de quiénes? Los arrogantes. Este hombre de Dios está envidiando a los pecadores. Y el pecado se hace más horrible al saber lo que él envidiaba. ¿Qué envidiaba? Viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cómo es posible que una persona como Asaf tienda a desviarse así? Su deseo y su voluntad se están apartando del Señor. Tiene envidia. Pero el ver esas vidas a través del conocimiento bíblico llevó a Asaf a pensar diferente. Ayudó a Asaf a regresar
al camino correcto. Miren el versículo 17 y 18. Él tuvo envidia, ¿hasta cuándo? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el final de ellos. Él entra donde se hacen los sacrificios y ve los sacrificios por el pecado y se da cuenta, no hay un sacrificio para aquellos inicuos que yo estoy envidiando. Y es cuando él dice en el versículo 18, ciertamente, Señor, los has puesto en deslizadero. ¿Sabes lo que es un deslizadero? Es como una resbaladilla. Entre más subas, ¿qué es lo que va a pasar? Más rápido, más fuerte va a ser el costalazo. Y es lo que dice él. Los has puesto como en una resbaladilla, los estás subiendo, por eso prosperan, porque van a caer. En asolamiento los harás. Cuando caigan no tendrán nada, no hay sacrificio para ellos. ¿Qué hizo Asaf? Al ver esos sacrificios empezó a meterse el conocimiento bíblico. Versículo 25, miren lo que hace Asaf. Al creerle a Dios que castigaría la maldad de ellos y que él era bendecido, lo llevó a sentir diferente. Versículo 25 es cuando él dice estas hermosas palabras que han sido de fortaleza a muchos a través del tiempo. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ellos podrán tener tantas cosas, pero no hay un sacrificio para ellos. Yo tengo lo más valioso, una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Y ahora él ha visto el valor de esa relación y no desea nada más. Nada puede ocupar ese lugar. Versículo 26. Él no niega que va a haber dolor en esta vida, pero miren ahora cómo ve el dolor. Mi carne y mi corazón desfallecen. A veces el dolor, el sufrimiento parece que no pueden dejarme seguir adelante, pero él dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Y lo hermoso es el final para siempre. Para siempre, aunque Asaf desfallezca, el Señor estará con él. Asaf cree lo que la Biblia dice, que la mayor riqueza es estar cerca de Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso puede descansar y dejar de envidiar a los inicuos. Asaf dio un gran paso de fe, protegiendo su corazón, creyéndole a Dios lo que enseña en su palabra, que la riqueza más grande es conocerle a Él. En medio del dolor, la fe te va a ayudar. Así como ayudó a Asaf en la envidia, también en medio del dolor la fe te va a ayudar para que seas restaurado y que el dolor disminuya. Pero debemos de creerle a Dios. Mira el Salmo 42, versículo 3. Por eso decimos que la fe también desea. La fe siente. Ejercita tu fe creyéndole a Dios en medio del dolor, que Él sea tu refugio, tu consuelo. Mira lo que dice Salmo 42:3. Dice el salmista, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aquí tenemos a alguien que está pasando por mucho dolor. ¿Qué puede hacer una persona así para salir adelante? Ejercitar su fe, creerle a Dios, correr hacia Dios. Miren el versículo número 11. Hey, se predica a él mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él da un paso de fe y dirige su corazón hacia Dios, y ahí es donde él espera obtener refugio. Debes de trabajar en tu corazón. En momentos de adversidad, cuando tus sentimientos te impulsan a hacer algo incorrecto,
como estos dos ejemplos, regrésalos. Debes de trabajar en tu vida. Ejercita tu fe pidiéndole a Dios que despierte ese deseo, ese amor por Él. Pídele a Dios que te ayude a tener ese mismo deseo que tenían estos salmistas para proteger tu corazón y que tu fe se vaya desarrollando. Miren lo que dice Salmo 42, versículo 1 y 2. Miren el deseo que tenía el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué hermoso sería que oráramos: Señor, dame ese deseo de estar en tu presencia. Ayúdame a tener esta sed que tenía este salmista y enamorarme más de ti. Miren, Salmo 63, 1. Salmo 63, 1. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Qué anhelo del salmista. Qué deseo por estar cerca del Señor. Salmo 84, 2. Salmo 84, 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Estas son personas con una fe que siente. ¿Ustedes creen que ellos en este momento están en riesgo de que su corazón se corrompa o que cometa adulterio espiritual? No, están bien protegidos. Por eso la fe es muy importante. Debemos de buscar, anhelar al Señor, que ese sea nuestro deseo supremo, por encima de cualquier cosa y cualquier persona. Un creyente que ejercita su fe no se caracteriza por sentimientos fuera de control. Al contrario, se caracteriza por controlar sus sentimientos y querer estar en la presencia del Señor. El gozo del Señor va a ser su fortaleza y apagará la tristeza o la insatisfacción que conduce a la depresión. La paz que prometió el Señor Jesús va a ser más fuerte que el temor que va a intentar inutilizarlo cuando le crea a Dios. La paciencia que el Señor promete por medio de su Santo Espíritu va a suavizar esa ira destructiva que está dentro de Él. Esto no significa, obviamente, que el creyente se va a convertir de cartón y no va a dejar de sentir estas cosas que a veces se consideran negativas. No. La tristeza, el temor y el enojo son sentimientos importantes que Dios nos ha dado, pero el peligro está cuando se salen de control. Una persona de fe va a tener sus sentimientos bien balanceados. Por eso, la fe también siente y debemos de proteger nuestro corazón con ella. ¿Están listos para las preguntas de aplicación? ¿Cuándo fue soy bien chismoso, ¿verdad? Siempre. ¿Cuándo fue la última vez? Creo que tengo que cambiarle ya. Pero ya las tengo. ¿Cuándo fue la última vez que le creíste a Dios en lugar de a tus sentimientos y ejercitaste tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que tus sentimientos deseaban algo y tú dijiste no? Esta mañana, ¿verdad? Cuando el demonio Sabanás no los quería dejar venir. No, aquí se queda y yo me voy a alabar, Señor. No tenía ganas de venir. En esta semana, piensa en los días que han pasado. ¿Qué hiciste cuando no tenías ganas de leer tu Biblia, orar o congregarte? ¿Qué hiciste? Desafortunadamente nos tocó una semana donde hubo un break de VBS, pero mejor se los pregunto la semana que entra, ¿verdad? Pero bueno, leer la Biblia y orar. ¿Qué hiciste cuando no tenías ganas?
¿Buscaste excusas para justificar tu conducta? No, pues estoy bien cansado. O no, me toca el libro de números y me va a dar sueño. O realmente dijiste, no, lo voy a hacer. Lo voy a hacer por encima de lo que sienta o no sienta. Última pregunta. ¿Qué cosas prácticas pudieras hacer esta semana para anhelar estar en la presencia del Señor y así proteger tu corazón? ¿Qué pudieras hacer? ¿Qué pudieras hacer? Bueno, pues ya oigo que están arreglando sus cosas, ya se quieren ir. Ya. El último punto era el más bueno, pero ya no se los voy a dar. Una fe que va de la mano de la obediencia. Déjenme repetirlo otra vez. Tenía muchas ganas de darles el último punto, pero pues ya se quieren ir. No les voy a dar el último punto. Ay, nada más oí 2 personas que dijeron, esperaba yo más. Bueno, la fe es muy importante, hermano. Es muy importante y debemos de ejercitarla. Busquemos que en esta semana las oportunidades que el Señor nos dé, podamos ejercitarla para que seamos conocidos por personas de fe y eso va a ayudar a proteger nuestro corazón. Bueno, pues, ¿alguna pregunta, duda, comentario que tengan? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Les digo, ya se quieren ir, ¿verdad? Pues ahora no se van, aquí se quedan. No es cierto. Ahorita que estaba hablando de los héroes de la fe, me llama la atención porque, como dice que Jacob profetizó sobre sus hijos de José, y él profetizó de su voluntad, profetizó de la voluntad, o él profetizó la voluntad de Dios sobre ellos, porque es algo que sucedió con el tiempo. Él ya no lo vio, pero sucedió con el tiempo. Entonces, eso es un ejemplo muy hermoso, porque acuérdense dónde está José. Y José, al decir esas palabras, es algo que recibió del Señor. Parecía imposible que ellos, estando ahí en Egipto y prosperando, pudieran salir. Entonces, cuando él dice esas palabras, por eso están ahí, le cree a Dios, a pesar de que sus ojos vieran otra cosa y que pareciera imposible que después iba a regresar el Señor y los iba a sacar por medio de un éxodo. Por eso está ahí registrado, porque le creyó a Dios. Noé, en aquella época dice la Biblia que no llovía, salía un vapor de abajo de la tierra y aún así el Señor le dice, Noé, viene un diluvio. ¿Un qué, Señor? Un diluvio. ¿Qué es eso? Va a llover. ¿Y qué es llover? Va a caer agua de arriba. Nunca lo había visto. ¿Y qué hizo Noé? Hizo ¿cómo se llama? El arca. Abraham le piden que sacrifique a su hijo, y siendo que el Señor le dice, bueno, ese muchacho va a ser hispano, va a tener un montón de chiquillos. Él lo iba a hacer, lo iba a sacrificar. Y él creía que Dios lo iba a levantar de los muertos. Por eso les dice a sus siervos, espérenme aquí, voy con el muchacho y adoraremos y regresaremos. Son personas que le creían a Dios y no eran cosas, ¿cómo les pudiera decir? Fuera de control, alocadas. No, si era la palabra de Dios lo que el Señor les había dicho. Así tenemos que ser nosotros. Hey, el Señor me pide hacer algo, lo voy a hacer. Cosas tan simples como nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Lee tu Biblia todos los días, allá hay bendición tan simple como eso. ¿Por qué no la leemos? Porque no la no lo creemos. ¿Por qué no la estudiamos a profundidad? Porque realmente no lo creemos. ¿Y por qué la estudiamos y no la aplicamos? Porque no lo creemos. Pero si empezamos a aplicarlo y si empezamos a ver lo que Dios hace, eso nos va a animar. La primera vez que me subí a un zip line, estaba aterrado. ¿Sí saben lo que es un zip line, verdad? Ese mero que, bueno, pues usted, pero yo no. Yo tenía miedo. Pero me animaron diciéndome, va a ser divertido, mira, no te vas a caer y desde arriba vas a disfrutar el paisaje.
Me convenció mi hija que quería subirse. Le digo, vamos. Y me subí. ¿Y saben qué? Tenían razón. Yo me subí con miedo y no queriendo. La primera, dije, pues no está tan mal la cosa. La segunda, lo disfruté más. La tercera todavía más. Y la última, hasta estuve tomando fotos. ¡Qué óvole! Así es la fe y la palabra de Dios. Al principio tu carne no quiere. Al principio muchas cosas, lo que te dice el mundo, tu vista, te impulsa más. Pero cuando das un paso de fe y dices, me voy a subir, porque así dice la palabra de Dios, y ves que funciona, y ves que funciona, y ves que funciona, puedes ejercitar tu fe como lo hacían estos hombres. Que Dios nos ayude, porque queremos ser una iglesia de fe para proteger nuestro corazón. Vamos a orar al Señor. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias Señor por lo hermoso de su palabra que realmente nos enseña a ver la vida de una manera muy diferente. Señor, que nuestro anhelo esté estar cerca de su Hijo Jesucristo. Que Señor sea nuestro tesoro máximo como lo explicaba Pablo. Y que Padre Celestial busquemos obedecerle y así ejercitar nuestra fe para proteger nuestro corazón. Gracias, amado Dios, por esta clase, por su palabra. Pido nos ayude en esta semana. Seguramente nos va a dar oportunidades para ponerlo en práctica. Señor, ayude a mis hermanos y seguimos pidiendo, Padre Celestial, por aquellos corazones dolidos, quebrantados, que sea usted su consuelo, Padre Celestial. También pedimos por aquellos que se encuentran delicados de salud y que no pudieron estar con nosotros. A usted le damos la honra y la gloria. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Si alguien tiene alguna otra pregunta, duda, aquí voy a estar adelante para ustedes. Y varones, los esperamos. Bueno, todos los que quieran venir a ayudar a las 3 de la tarde, aquí los esperamos. Hombres y mujeres.